Bienvenidos a la 11ª Jornadas Licenciado Miguel José Sanz. Bienvenidos todos. Es un honor para mí participar en las 11ª Jornadas y quiero saludar y agradecer al doctor David Ruttman, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad de Carabobo, y al comité organizador por la invitación y por promover estos espacios de encuentro para el desarrollo del conocimiento entre lo jurídico y lo contable. Quien les habla, la licenciada Rixa Hernández, contador público y facilitador de contabilidad 1 y 2 en la Escuela de Ciencias Fiscales. Sabemos teóricamente que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir información financiera para la toma de decisiones gerenciales, pero en ese trayecto se producen operaciones, transacciones, tanto comerciales como mercantiles, que generan derechos y obligaciones desde el momento que se constituye una entidad hasta su disolución. Estas transacciones son recíprocas, lo que para una parte es un derecho, para la otra es una obligación. Es por ello que el derecho como disciplina produce las normas jurídicas para el correcto proceder entre las partes. Y la contabilidad registra esas operaciones conforme lo que está establecido en las normativas y leyes correspondientes. Entonces, bueno, fíjese en esta lámina, la contabilidad reconoce hechos económicos susceptibles a crear, modificar y extinguir riqueza. En cambio, el derecho reconoce actos y hechos jurídicos susceptibles de crear, modificar y extinguir obligaciones. Cuando estos hechos económicos coinciden con lo jurídico, entonces converge derecho y contabilidad. Cuando no coinciden, pueden haber hechos económicos contabilizados sin relevancia jurídica o actos jurídicos que producen efectos legales, pero no tienen reconocimiento contable. Ambas disciplinas convergen en una zona de concurrencia, donde la contabilidad señala situaciones jurídicas y el derecho resuelve controversias legales en base a los registros contables. Entonces, fíjese que en esta zona de convergencia con áreas y principios comunes es donde el momento importante para el análisis e interpretación jurídica de las normas legales y de los principios contables generalmente aceptados en nuestro país. De manera que tanto los abogados, los contadores públicos, incluso los licenciados en ciencias fiscales, que son los que están al frente de la administración tributaria, tanto a nivel municipal como nacional, puedan tener una visión global de los hechos económicos y construir las mejores prácticas en el ejercicio de su profesión. De lo contrario, pueden surgir discrepancias en la interpretación. Por ejemplo, en esta lámina voy a presentar lo que es la contabilidad y sus efectos en materia de obligaciones. Fíjese que una de ellas, entre las tantas situaciones que podemos coincidir estas profesiones, está el reconocimiento y extinción de las obligaciones. Sabemos que en el Código Civil está establecido cómo nace una obligación, cómo se extingue y sus diversas artículos que se refieren a lo que es el pago, la novación, la compensación y una serie de elementos de lo que significa la obligación de hacer, de dar. Ahora bien, desde el punto de vista contable, nosotros, los contadores públicos, nos regimos por unos principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, el cual son analizados y discutidos y aprobados en la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. En esta oportunidad, según la sección 11 de las normas internacionales de información financiera para las pymes, que más adelante les voy a explicar a grosso modo sobre ello,
es importante cómo esta norma me dice cómo debo medir esos pasivos, en el caso de que sean pasivos financieros. Por ejemplo, una vez que se establecen las partes, esas cláusulas, el convenimiento pautado, automáticamente ese contrato se contabiliza conforme a lo establecido por las partes. Entonces la norma me dice que debo realizar una medición inicial, es decir, debo contabilizar esa transacción, ese precio, ese costo de transacción pautado o pactado entre las partes. Pero tiene dos excepciones. Cuando se realiza una medición posterior a valor razonable, generalmente esto sucede con los instrumentos de patrimonio o cuando existe entre las partes un acuerdo de financiamiento. En ese entonces, la empresa debe medir esos pasivos al valor presente de los pagos futuros descontados. Entonces, fíjese que esta relación que existe entre el derecho y contabilidad en las obligaciones es muy amplia y está muy concatenada porque según lo que diga esas cláusulas, ese contrato que de una manera interpretó lo que las partes quisieron acordar, contablemente debe estar ajustada a ese acto jurídico, pero a su vez debe cumplir por algunos principios de contabilidad, que en este caso es la sección 11 de las normas internacionales de información financiera para las pymes, si estamos hablando de pasivos financieros. Pero fíjense que cuando estamos hablando de bajas en cuenta, que es un término que utilizamos nosotros los contadores, para referirnos cuando se extingue la obligación, es decir, cuando yo voy a eliminar ese pasivo en contabilidad. Por supuesto, cuando ya se ha realizado el pago. Lo mismo sucede en la materia de obligaciones en el Código Civil venezolano. También hay otra situación que es cuando ese instrumento financiero cambió las condiciones y generó un nuevo pasivo, o mejor dicho, el pasivo que ha generado esa nueva condición elimina el pasivo original. Lo mismo sucede en el caso del Código Civil cuando estamos hablando de novación. Entonces, a grosso modo, lo que es la contabilidad y sus efectos en materia de obligaciones tiene estos elementos jurídicos muy concatenados con lo que es los principios contables. Y eso hay que analizarlo desde el punto de vista no solamente de la normativa, de lo que establece en materias de obligaciones, sino que también, digamos, el objeto de lo que se refiere esa obligación. Ahora bien, tenemos también la contabilidad como esa información contable indispensable para una oferta jurídica. Cuando las partes o una de las partes establece una oferta jurídica, la otra parte necesita saber todo lo relacionado sobre esa entidad. Por ejemplo, en los casos de cotizaciones de acciones u otros títulos, o los procedimientos de fusión de sociedades que de hecho la misma resolución 019 del SAREN en uno de sus requerimientos solicita los estados financieros de ambas entidades. Igualmente, en el apalancamiento crediticio, las entidades de financiamiento, las entidades financieras solicitan estados financieros emitidos o firmados por contadores públicos y muchas veces auditados, de manera que ese contador público emita una conclusión sobre dicho estado financiero para darle veracidad o fidelidad de que efectivamente esa contabilidad es imagen fiel de las operaciones y transacciones de dicha entidad. También la contabilidad tiene una función, el cual es medir con consecuencias jurídicas. Y aquí obviamente tenemos que hablar sobre la capacidad contributiva y el hecho imponible en materia fiscal. Allí los especialistas tributarios, me refiero a los abogados tributaristas y los contadores públicos especialistas en materia tributaria, digamos, son los profesionales capacitados en esta materia, de manera que en base a la información extraída de la contabilidad del contribuyente pueda generar pues ese
esa capacidad o ese hecho imponible para poder establecer el impuesto en sus diferentes formas para contribuir con lo establecido en las normas tributarias. Luego, en otra área donde el contador público hace, digamos, forma parte pues de esa actuación profesional conjuntamente con el abogado, es en materia sucesoral. Fíjese que cuando se realizan las declaraciones sucesorales, en uno de los requerimientos es la certificación del valor venal de las acciones. Ahora, generalmente, el contador público tiene varias metodologías para valorarlas. Una de ellas es el valor contable neto reexpresado, donde se toma el valor patrimonial al último cierre del ejercicio y mediante el factor de corrección conforme a los INPC publicados por el Banco Central de Venezuela, se hace un cálculo allí hasta la fecha del fallecimiento del causante. Otro método es el valor contable ajustado, donde solicitamos un balance de comprobación a la fecha del fallecimiento del causante para construir el patrimonio a fecha intermedia. Y por último tenemos el método de los flujos futuros de efectivo descontado. Entonces, bueno, fíjense que no solamente en materia tributaria, sino que la contabilidad tiene una función de medir con consecuencias jurídicas, donde por supuesto el contador público con esa experticia y esa capacidad de resolver estos asuntos, que está ligado por supuesto a lo jurídico, combina en materia de asesoría conjuntamente con los abogados para asesorar de una manera provechosa al cliente. También tenemos como una tercera función pues que tiene la contabilidad para como consecuencias jurídicas. Tenemos el perito contable, el cual es un auxiliar de la justicia. Fíjese que el perito contable, el cual está establecido como un experto, bien sea en su arte o en su ciencia, conforme al artículo 224 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual, bueno, explica qué es un experto en esa área, qué es un perito, es el que va a dictaminar en las materias de su competencia. En este caso, pues los contadores públicos definitivamente tiene que ser en el área correspondiente. Ejemplo, puede ser en el área laboral, en el área civil, arbitraje, entre otras áreas que la justicia considere necesario sus conocimientos y experticia en esta materia. Ahora bien, traigo acá varios ejemplos, el cual en el ejercicio de la profesión, tanto de los abogados como de los contadores públicos, se generan una serie de, vamos a decir que disyuntiva o interpretación de algunas normas correspondientes. En este caso, vengo a hablar de actuaciones profesionales conjuntas relacionadas con el comisario mercantil. Como ya sabemos, el comisario mercantil puede ser un economista, un licenciado en administración o un contador público. En este caso voy a hablar como contador público. El artículo 309 del Código de Comercio establece que el comisario mercantil tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia. Fíjese tan importante esta facultad que tiene el comisario mercantil con respecto a la inspección y vigilancia de los asuntos administrativos, contables y tributarios de una entidad. ¿Por qué hago esta acotación? Porque es muy importante la función del comisario. No podemos de manera muy alegre decir que voy a aceptar ser comisario o que me llame, por ejemplo, una entidad o un abogado, mira, necesitamos un comisario para hoy a las 2 de la tarde, por favor envíanos tu cédula, tu carnet de CPC y las solvencias correspondientes. Entonces, no, eso no lo podemos hacer así de manera inmediata, de manera alegre, por mero requisito. Esto es muy delicado, ser comisario mercantil, hay que analizar, hay que revisar, hay que sentarse con el cliente conjuntamente con el abogado. Como contadores públicos debemos conocer quiénes son
esas personas que están aportando esos bienes para esa nueva empresa en formación, cómo se llaman esas personas, si no están en curso, tenemos que investigar si están en curso en materia de legitimación de capitales y otras situaciones para resguardarnos, porque tenemos como comisarios mercantiles responsabilidades no solamente civiles, disciplinarias, sino también penales. Entonces, fíjese que el comisario mercantil es una actividad muy importante, tiene unas funciones de alta responsabilidad ante terceros y por lo tanto debe tener mucho cuidado de aceptar un comisario, de aceptar ser comisario de una entidad. Cuando estamos hablando de derecho ilimitado de inspección y vigilancia, esto significa que yo debo establecer una carta de trabajo, una propuesta de trabajo, el cual yo debo revisar esa entidad cada cierto tiempo. Ha pasado que muchas veces las entidades no cumplen con lo que está establecido en el Código de Comercio, en el cual se deben aprobar los balances anualmente y registrarlos, protocolizarlos en el registro mercantil. Y muchas veces pasan 5, 6, hasta 7 años y cuando tú vas a revisar y preguntas por el comisario, dice, nunca lo conocimos, nunca supimos quién es, el abogado fue quien los trajo, o al revés, no sabemos quién es el abogado, o el contador fue quien lo recomendó, pero no tenemos ni teléfono ni nada, firmamos y punto y nos fuimos. Entonces, hacer un acta, una constitución de empresa, nada más como mero requisito y sigo funcionando en mi actividad comercial o mercantil y olvidarme quiénes fueron los que tienen responsabilidad conmigo como socio de una entidad es, digamos, muy delicado. Entonces, ha pasado que muchas veces ya el comisario se fue del país o el abogado, entonces, bueno, surge una serie de problemáticas para sustituir ese comisario mercantil. Entonces, bueno, esto es muy delicado, lo dejo aquí a manera de reflexión, por lo tanto, antes de aceptar ser comisario, el abogado, es la recomendación que yo doy, conjuntamente con ese futuro o comisario mercantil que propuesto debe analizar si está en condiciones de aceptar esa función. Porque fíjese que también es importante la competencia profesional, porque de repente yo como contador público tengo competencias en el área de manufactura y bueno, se me solicita si puedo aceptar ser comisario mercantil de una empresa de seguros y reaseguros. Probablemente pues yo pudiera decir que no porque no tengo las competencias profesionales en esa área. O por lo menos debería investigar muy bien, conocer cómo es el tipo de contabilidad para yo poder aceptar, digamos, este tipo de función. Igualmente sucede con las constituciones de sociedades cuando se realiza, digamos, los aportes de bienes muebles o inmuebles. Muchas veces se cree que esto es un requisito, no más, y bueno, se le solicita al contador, mira, necesito que me haga un inventario de bienes muebles o inmuebles, así nomás, fírmalo y punto, ¿no? Eso tiene, digamos, unos requerimientos éticos que hay que cumplir. En este caso, la norma internacional de encargos de aseguramiento 3000 es, digamos, el informe que debe, o el plan de trabajo que debe preparar el contador público para realizar este tipo de trabajo. El contador público debe verificar que efectivamente esos bienes existen, ¿ok? Porque lo que se está, digamos, son procedimientos de auditoría, pero realmente estamos asegurando que esos bienes muebles o inmuebles son propietarios de X o Y persona y que realmente existe. Entonces yo debo ir al sitio y revisar que efectivamente existe, que tienen un serial, que están situados en tal sitio, que tienen su factura y si es un inmueble, bueno, el documento de propiedad y verificar en el registro que no tenga, digamos, notas al pie o aclaratorias de que tenga alguna otra salvedad. Entonces esto es muy delicado, no es un mero requisito, esto hay que sentarse, hay que revisarlo, no se puede solicitar este tipo de trabajo al contador público así nomás, es muy delicado. Con respecto a el aumento del capital social, aquí también quería traer un ejemplo bien interesante porque también es una de las disyuntivas que se presentan en el momento
de realizar estas actas de aumento de capital social. Ya sabemos que se puede aumentar con efectivo, con bienes, muebles o inmuebles, pero hay una opción que lo permite la resolución 019 del SAREN, que es la corrección monetaria. Entonces, en este caso, cuando es corrección monetaria, se presenta disyuntiva porque muchas veces no sabemos qué significa una corrección monetaria. Entonces es importante saber que la corrección monetaria es el proceso de actualizar los estados financieros de una entidad dado la pérdida del poder adquisitivo por los efectos de la inflación. En este caso se toman las cifras históricas, se aplica un factor de corrección con los INPC publicados por el Banco Central de Venezuela y bueno, allí se establecen unos nuevos valores, el cual, bueno, van a ser, digamos, los valores que teníamos de manera nominal y ahora tienen una corrección monetaria. Aquí es importante aclarar que cuando se aumenta el capital social por corrección monetaria no se pueden emitir nuevas acciones, solo se aumenta el valor de ellas, ¿sí? Entonces, fíjese que en la resolución 019 del SAREN, ellos solicitan que esos estados financieros en DENIF, es decir, en normas internacionales de información financiera, nuestros principios contablemente generalmente aceptados en nuestro país, al cierre del ejercicio anterior. Y estos deben venir acompañados del informe de auditoría del contador público. Además, ellos solicitan un estado financiero de fechas intermedias antes y después del aumento. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando prácticamente de 3 contadores públicos. Supongamos que el comisario mercantil de esta entidad puede ser un contador público. Entonces, uno, que es el comisario que va a preparar el informe, avalando pues esta transacción. Un segundo contador público que va a ser el auditor, que va, digamos, a emitir una conclusión sobre esos estados financieros para revisar y ver que efectivamente esa corrección monetaria está acorde con las normas correspondiente. Y un tercer contador, que es el que va a elaborar o compilar o preparar un estado financiero de fecha intermedia según las normas correspondientes. Por acá les traje un ejemplo, lo pueden buscar en el sitio web del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo para que puedan conocer cómo es un estado de situación financiera a valores nominales. Esto es un ejercicio bastante sencillito, solamente tiene un efectivo y sus equivalentes. Tienes propiedades y equipos. Cuando estamos hablando en términos contables de propiedades, plantas y equipos, estamos hablando de muebles, de bienes muebles o inmuebles. En este caso, bueno, no tiene pasivos, solamente tiene capital social, las reservas estatutarias, las utilidades no distribuidas. Entonces, fíjense que en un estado de situación financiera que tenemos activo, pasivo y patrimonio. En los activos tenemos los bienes y derechos, los pasivos las obligaciones y el patrimonio lo que realmente tiene la entidad y sus socios. Y del lado derecho tenemos entonces el estado de situación financiera a valores constantes. Fíjense cómo han variado las cifras. Vamos a hacer acá el análisis de la corrección monetaria. Fíjense que el capital social nominal es de 5.100.000, pero al actualizarla dio 6.183.000. Es decir, tiene una corrección de 1.083. El asunto es, ¿podemos utilizar ese 1.083.000 para aumentar el capital social? No necesariamente. Tenemos que analizar si efectivamente las utilidades no distribuidas y analizar las reservas legales, porque las reservas legales no se pueden, por el Código de Comercio, utilizar para, digamos, reparto de dividendos, porque no está permitido, y las utilidades no distribuidas, por supuesto, pertenecen a los socios. Una vez que restamos esa corrección monetaria de estos dos elementos, nos va a dar la corrección monetaria asociada a partidas no monetarias. Este 1.060.000 está, digamos, soportado, argumentado con las partidas no monetarias. En este caso, las partidas no monetarias están constituidas por las propiedades y equipos, es decir, por bienes muebles en este caso porque no hay inmuebles. Entonces, fíjense que sí está permitido hacer un aumento por corrección monetaria, pero una vez que se realice el análisis, sí está en capacidad, o digamos que este saldo
de corrección está soportado por alguna partida no monetaria que lo sustente. Una vez que se realice todo eso, bueno, se puede protocolizar en el registro mercantil para que, bueno, entonces ese aumento de capital sea nuevamente contabilizado y ese van a ser el nuevo valor de esas acciones. Repito, en corrección monetaria no se pueden emitir nuevas acciones, solamente cambia el valor. Eso está establecido en el Código de Comercio. En la misma medida, como está en esta lámina, le traigo otro ejemplo donde también se presentan muchas disyuntivas, y es el aumento de patrimonio, el cual no implica aumento del capital social, y me refiero al superávit por revaluación. El superávit por revaluación aumenta el patrimonio, pero no se puede utilizar para aumentar el capital social. Estos deben tenerlos claros, solamente los contadores públicos, también los abogados y por supuesto los licenciados en ciencias fiscales que van a estar al frente de todos esos hechos económicos y jurídicos, de manera que estén claros con el concepto de lo que significa un superávit por revaluación. Cuando estamos hablando de este término, significa que la norma permite que todas esas propiedades, plantas de equipo, es decir, esos bienes muebles e inmuebles que tiene la entidad, pueden ser revalorizados y para ello debe certificarse ese revalúo por medio de un perito avaluador. Una vez que se realiza eso, se hacen los asientos contables y la diferencia que genere, esa corrección que genera, va a otros resultados integrales. Pero ¿qué pasa? Las normas internacionales de información financiera para las pymes, en el párrafo 17.5, por ejemplo, nos dice que el superávit por revaluación, esa diferencia, esa corrección va a otros resultados integrales. Otros resultados integrales, para los que nos conocen este estado financiero, allí se van a colocar todos esos ingresos que no han sido devengados y los gastos que no han sido causados. Entonces es muy delicado que todo lo que esté allí no es totalmente líquido, tal como lo establece el artículo 307 del Código de Comercio, el cual dice que no pueden pagarse dividendos a los accionistas sino por utilidades líquidas y recaudadas. ¿Qué significa esto? Que toda esa contabilidad o esos asientos contables por diferencia en esa corrección de esa revalorización de esos activos, van a esos otros resultados integrales, es decir, no son líquidos, no han sido recaudados. Por lo tanto, deben establecerse como criterio de que ese superávit por revaluación aumenta el patrimonio, pero no implica un aumento de capital social. Tal como se ve en esta lámina, en la presentación, fíjate que tenemos el capital social actualizado y más abajo colocamos el superávit por revaluación, el monto por la diferencia que generó en la corrección o esa revalorización de esos activos. Entonces es importante que observemos o nos aprendamos el concepto por qué el superávit por revaluación que aparece aquí en el patrimonio no se puede utilizar como aumento del capital social, primero porque el Código de Comercio no lo permite, artículo 307, repito, y la norma internacional de información financiera, en el párrafo 17.5, igualmente la va a venir 5, nos dice que esas revalorizaciones, estos asientos contables, van en una partida de otros resultados integrales. En un estado financiero donde están todos los ingresos no devengados y los gastos no causados. Entonces, esto es muy delicado si se llega a presentar un aumento de capital por superávit por revaluación, estamos frente a un caso de fraude, y eso es muy delicado. Entonces, no solamente es delicado para el contador público, es delicado para los socios de la entidad, delicado para el abogado quien redacte esa acta de asamblea extraordinaria. Entonces, bueno, es importante que ustedes se lleven estos conceptos y los pueden ampliar en los códigos que le acabo de mencionar. Ahora bien, yo quisiera, les traje esta infografía de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela porque quiero que se lleven exactamente, porque estamos hablando de que los principios contables generalmente aceptados en nuestro país, pero ¿qué es eso? ¿Cómo los abogados o los licenciados en ciencias fiscales podemos conocer estas normativas? Ya sabemos pues que
el artículo 88 de la Ley de Impuestos sobre la Renta les dice pues a los contribuyentes que todos los registros contables deben estar bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, en este caso son los BENMIR. Y estos principios son analizados o estudiados por los comités de principios contables de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Ellos son quienes los emiten, los analizan, digamos, los publican y son de total digamos, obligatorio. Es obligatorio que todas las entidades, tanto las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, deben registrar esas normativas contables en sus operaciones y transacciones comerciales y mercantiles. Entonces, bueno, los principios de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país se clasifican en dos grupos, los BENMIF-G, que significa grandes empresas, y los BENMIF-PYME. Estas dos clasificaciones deben obligatoriamente adoptar tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas los boletines de aplicación denominados BA-BENIF. Esto significa boletines de aplicación Venezuela, normas internacionales de información financiera, que deben ser aplicados conjuntamente con las normas internacionales de información financiera. En el caso de las grandes empresas, las NIF completas, y para las pymes, las NIF para las pymes. Entonces, estas normativas que conjuntamente se establecen en el país son de obligatorio cumplimiento, y cuando estamos hablando de esos términos, cuando estamos en una rueda de negocio con nuestros clientes, asesores, instituciones públicas, se manejan muchos estos términos de contadores, y muchas veces el abogado o el licenciado de ciencias fiscales pues le parece así como que muy extraño, siente que están hablando de otro tema. Igualmente nosotros los contadores públicos, por supuesto, cuando se están hablando en términos, digamos, del derecho, términos totalmente jurídicos. Entonces, bueno, los BA-BENIF, es decir, los boletines de aplicación vigentes en nuestro país, son los que aparecen en esta lámina. Solamente le voy a nombrar algunos para que tengan una idea. En este caso, la BA-BENIF 2, que son los criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros preparados de acuerdo con BENIF. También tenemos, fíjense, la BA-BENIF 9, que es el tratamiento contable del régimen de prestaciones sociales y la indemnización por terminación de la relación del trabajo, es decir, ley orgánica de trabajo. Entonces aquí hay varios elementos que, digamos, están muy enlazados con las diferentes normas legales, tributarias, laborales, parafiscales, leyes sublegales que permiten concatenar que estos principios pues están adaptados al derecho venezolano. Y por último, la BA-BENIF 12, que es la tenencia de criptoactivos propios. Esto es importante que sepamos, porque la idea de esta, digamos, ponencia, más que ponerse una reflexión de lo que son este análisis jurídico contable, de manera que en el ejercicio de la profesión, los contadores públicos, como los abogados, licenciados en ciencias fiscales, conozcamos y que tenemos un compromiso muy importante con la comunidad de negocios. Estamos en la industria 4.0, es decir, en la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de contratos inteligentes, ya estamos hablando de wallet, billeteras digitales, estamos hablando de tokens no fungibles como los NFT, ya estamos hablando de firmas digitales. En fin, estamos en la era digital. Ya las personas naturales, las personas jurídicas, ya están haciendo transacciones en esta materia. Es probable que empecemos a ver compras de propiedades digital, como el metaverso y otros elementos que vamos a estar, bueno, debemos estar a la vanguardia de estos nuevos elementos que seguro van a ser las transacciones que digamos que de una u otra manera la pandemia ha acelerado. Y por tanto nosotros los contadores públicos, conjuntamente con los abogados, debemos tener esa hermenéutica del derecho, esa hermenéutica de la profesión contable, de manera que tengamos un análisis jurídico contable acorde a los nuevos tiempos, y que esa interpretación se vea reflejado en la práctica profesional, de manera que, bueno, la comunidad de negocio esté bien asesorada, bien concatenada con la realidad jurídica, no solamente de nuestro país, sino lo que está sucediendo a nivel mundial.
Bueno, no me queda más que dar las gracias por su atención y ha sido un honor dar un pequeño aporte a la comunidad de las ciencias jurídicas y políticas de nuestra Universidad de Carabobo para promover la investigación tanto en pre como en posgrado de las relaciones interdisciplinarias entre el derecho y la contabilidad. No me queda más pues que darle las gracias nuevamente al comité organizador y a nuestro decano, el doctor David Ruthman, por la invitación. Muchas gracias, muy gentil de su parte por esta amable invitación.